Paz, amigo y hermano, Dios te bendiga. Desde Villa Ballester estamos comunicando la palabra del Señor para todos aquellos que desean recibir un mensaje de victoria, un mensaje de salvación para todo aquel que está buscando la palabra de Dios. Dios te bendiga. Mi nombre, yo soy el pastor Roberto Badalasi. Y paso a presentar a mi hijo, el cual me va a ayudar en la lectura de la palabra de Dios. Hola hermano, Dios lo bendiga mucho, yo soy Bautista, Dios lo bendiga. Santiago 1:12. Bien, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Vemos aquí en la palabra del Señor, donde el Señor nos está aclarando algunos puntos que a veces son un poco ocultos, ¿no es cierto?, para muchos de nosotros. Nosotros como herramientas en las manos del Señor tenemos esta bendición de poder aclarar algunos puntos oscuros de la palabra del Señor. Nos dice aquí la palabra de Dios que nos ha acabado de leer nuestro hermano, dice bienaventurado el varón. Acá cuando se refiere al varón se está refiriendo a la raza humana, tanto al hombre como a la mujer. Dice bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En esta tarde vamos a hablar de algo tan importante como es las pruebas que todos nosotros como hijos de Dios hemos pasado y seguiremos pasando. Pero nos enseña aquí la palabra del Señor algo muy interesante, ¿no es cierto? Y nos habla, dice, bienaventurado aquel que dice que resiste la tentación. Fíjese, dice, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí nos está hablando la palabra de Dios de una prueba. Y verdaderamente a veces tenemos un poco desdibujada la palabra prueba. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos hablar a muchos hermanos, a muchas personas, creyentes, donde dice, estoy pasando una terrible prueba? Dios me está probando para ver si yo puedo resistir esta prueba y si le soy fiel. Mire, hermano, en la palabra del Señor encontramos en el Salmo 91 que Dios es omnipotente. ¿Qué significa que es omnipotente? Que Él todo lo puede. Y vemos aquí también, en el Salmo 139, nos habla de otro atributo de Dios. Hoy vamos a tocar 3 atributos de Dios. Los atributos de Dios son infinitos, pero vamos a tocar solamente 3. Como hemos dicho, en el Salmo 91 nos habla de que tenemos un Dios omnipotente, o sea que Él todo lo puede. Y en este Salmo 139 tenemos la definición de Dios también, que Dios es un Dios omnipresente, o sea que está en todas partes a la vez. También este Salmo nos dice que Dios es un Dios omnisciente. O sea, tenemos un Dios grande, que es omnipotente, que Él todo lo puede, que es omnipresente, que está en todas partes a la vez, con todas las personas, con todos los creyentes del mundo, en distintas circunstancias. El ser omnipresente puede estar en este momento por medio de su Espíritu Santo, juntamente con nosotros y con otros creyentes, tal vez de otros países también, porque Él es omnipresente. Pero también este Salmo nos habla y nos dice que otro de los atributos de Dios es que es
un Dios omnisciente. Estamos hablando de un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, que Él todo lo sabe. Y realmente si nosotros decimos que Dios nos está probando porque necesita saber si vamos a aguantar nosotros una tentación o un problema o una dificultad, ya sea familiar, laboral o moral, realmente parece que no estamos hablando del Dios que nos describe aquí la palabra de Dios. Porque hemos dicho que Dios es un Dios omnisciente, o sea que Él todo lo sabe. Entonces, ¿qué significado, qué valor tienen las pruebas? Nos dice aquí la palabra del Señor que cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Pero ¿de dónde vienen las pruebas entonces? Si Dios necesita saber hasta dónde yo voy a aguantar una tentación y me pone en prueba para ver hasta cuándo yo voy a aguantar, significa que entonces Dios no es omnisciente. Porque Dios, al ser omnisciente, Él sabe, no necesita ponerme en prueba para saber hasta dónde yo voy a aguantar, hasta cuándo yo voy a resistir, hasta cuándo yo le voy a ser fiel. Él es omnisciente, Él lo sabe todo, no necesita ponerme en prueba. Entonces, ¿para qué sirven las pruebas? ¿De quién vienen las pruebas? Mire, querido amigo y hermano, le digo que el 99% de las pruebas que los cristianos pasamos, muchas veces no son de parte de Dios. Muchas veces esas pruebas que nosotros tenemos o que consideramos como pruebas son acciones de nuestro propio yo que nos llevan a pasar esos malos momentos. A veces decimos, Dios me está probando, y a lo mejor no es Dios que te está probando. Tal vez son tus actitudes, tus arranques, tu valor, tus pensamientos que te llevaron a hacer una opción de vida, una acción en la cual realmente no lo consultaste a Dios. Pero muchos me van a decir, sí, pero yo antes de hacer algo, yo le hablé a Dios, le pedí el consejo a Dios, y luego lo hice, y me metí en este problema, en esta prueba, y directamente esto es causa de tus acciones. Todas las acciones que el hombre tiene tienen una consecuencia, ya sean buenas o sean malas. Y cuando a veces nos salen malas cosas, no le podemos echar la culpa a Dios. Porque muchos dirán, pero yo le pregunté a Dios, pero Dios te contestó. ¿O acaso Dios habla al hombre en esta dispensación de la gracia, en este tiempo de la gracia, como fue en el tiempo de la ley, que hablaba con los profetas con una voz audible, como le hablaba a Moisés? Aunque realmente hay muchos testimonios de muchos hermanos que dicen que han escuchado la voz audible de Dios. Pero ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios entonces? Yo estoy pasando unas pruebas, dicen muchos, y pruebas terribles, Dios me está probando. Y muchas veces no es Dios. A veces son nuestras propias acciones y nos metemos en problemas sin que nadie nos llame y no esperamos la respuesta de Dios. ¿Y qué tengo que esperar, pastor? Muchos dicen, una voz del cielo que me hable. Fuera lindo. Pero yo te voy a dar una opción mucho más fácil. ¿Por qué no lo pones en oración, lo que tú quieres realmente alcanzar, lo que realmente tú quieres hacer, las decisiones que a veces tomás sin esperar la respuesta de Dios? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Bueno, habla con Dios y dile, Señor,
yo te planteo esto, pero si no es tu voluntad, al pasar los días, quítamelo de mis pensamientos. Y a veces tenemos ideas y acciones y decimos voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Y son buenas ideas y son buenas acciones, pero a veces no es el tiempo de Dios y entonces tus acciones realmente no son valorizadas, no son realmente bendecidas porque no está en la voluntad del Señor. Pero son cosas buenas, sí, amén. Los cristianos estamos para hacer cosas buenas, por supuesto que no vas a hacer cosas malas. Y si son cosas buenas, ¿por qué Dios no la aprueba? ¿Por qué Dios no me bendice? Porque realmente a veces no es el tiempo, no es tu tiempo. Dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, pero nosotros no somos infinitos como es Dios, mas Dios es infinito por cuanto realmente Él no tiene fin, más los seres humanos, aunque seamos creyentes, somos finitos porque tenemos un término. Y vemos aquí en la palabra del Señor, entonces, vamos a volver a decirlo, ¿qué resultado tienen las pruebas? ¿Para qué sirven las pruebas? ¿Quién manda las pruebas? ¿Por qué Dios me está probando? Muchos dicen. Y tal vez no es que Dios te está probando, sino que tú te estás metiendo en un lío en el cual no esperaste la respuesta de Dios y te mandaste solo y te encontraste en un desierto, te encontraste en un lugar que realmente en el cual Dios no te llamó. Dice aquí en la palabra del Señor, vamos a volverlo a leer, versículo 12, soportando las pruebas, dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Muchas veces se confunde esta palabra, tentación y prueba van asociadas. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Acá nos enseña la palabra del Señor que cuando uno es tentado, realmente no diga que es tentado de parte de Dios. Muchas veces se escucha decir, Dios me metió en este problema, Dios me está tentando. Dios no tienta a nadie porque Dios no puede ser tentado por el mal, sino que dice aquí la palabra de Dios que cada uno se mete en el problema por sus propios medios. Dice aquí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia significa deseos de la carne, entonces lo vamos a traducir así, este versículo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo de la carne es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, o sea, entonces el deseo de la carne, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, dice la palabra del Señor. Si tú piensas que una prueba es de parte de Dios, puede ser. Pero ¿sabe para qué sirve esa prueba, querido amigo y hermano? Si es de parte de Dios. No para que Dios sepa realmente hasta dónde va a llegar tu fe, porque al principio hemos hablado de que Dios es omnisciente y que Dios todo lo sabe. ¿Amén? Y si Dios todo lo sabe, no necesita ponerte a prueba para saber hasta dónde tú vas a llegar, porque Él es omnisciente y Él lo sabe antes de empezar. ¿Y para qué sirven las pruebas entonces? Para que Dios te haga ver
de que tu fe no es tan grande como tú te piensas. Para que tú te des cuenta realmente, cuando estás en pruebas, de que realmente no eres tan superior a cualquier otro hermano que tal vez también está pasando una prueba y tú tal vez lo has juzgado. Las pruebas sirven para hacerte ver de que realmente tu fe no es tan grande. No para comprobarle a Dios, no para que Dios se entere si tú le vas a ser fiel o no. Es para que tú mismo te des cuenta de que no tienes tanta fe y de que tu fe no es tan grande como tú te crees, y para que te haga ver el Señor que tal vez estás en una vanidad pensando de que tú eres un ser superior a otro hermano que tal vez pasó alguna prueba, alguna dificultad, alguna tentación, y tú dijiste, si esto me pasara a mí, yo no hubiera caído en él. Las pruebas, si son de parte de Dios, son para hacerte ver que tu corazón tal vez no está tan convertido al Señor. Tal vez hay áreas de tu vida que necesitan ser convertidas, por cuanto el Señor permite a veces que estas pruebas vengan a ti para que tú te des cuenta que realmente debes esforzarte más y buscar más las cosas de Dios y convertirte más a las cosas del Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propio deseo de la carne es seducido, es tentado, y dice que la tentación, que a veces entra por los ojos, por los oídos, por los pensamientos, dice que cuando es concebido, dice que se embaraza de ese pecado, de esa tentación, y da a luz el pecado. Pero qué bueno que le podamos decir con humillación al Señor, Señor, guárdame en la hora de la prueba. Yo sé que las pruebas que a veces vienen a mi vida, las dificultades, los problemas familiares y todas estas cosas son producidos a veces por nosotros mismos, por hacer actos que tienen consecuencias, y que no es Dios el que te está probando, sino que realmente muchas veces nos metemos en callejones sin salida por nuestra propia naturaleza apurada y no esperar en Dios. Dice aquí la palabra del Señor, amigo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo de la carne es atraído y seducido. Entonces el deseo de la carne, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis, dice la palabra del Señor. Entonces, querido amigo y hermano, en esta tarde yo te digo, la palabra de Dios dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros. Amigo y hermano, la palabra de Dios es clara. Si tú piensas que una prueba viene de Dios, recíbela y acéptala con humillación. Pero si la prueba o el problema que está pasando es porque tú mismo te metiste en algo que no te tenías que meter, no le eches la culpa a Dios, porque Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado. Y Dios no mete gratuitamente en problemas a nadie, sino que dice la Biblia que de nuestro propio deseo de la carne somos seducidos y caemos. Espero que estas palabras de reflexión puedan llegar a tu vida, y si es así,
te invito a hacer una oración de fe. Si tú todavía no conoces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y quieres aceptar a este Señor Jesús, a este Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, te invito a hacer una oración para que tú puedas aceptar a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Si quieres hacerlo, inclina tu rostro, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y salva a toda mi familia. Y en los errores de mi vida, en las pruebas, en las tentaciones, hazme salir victorioso con Jesucristo a mi lado. Señor, muchas veces yo te he culpado pensando que las tentaciones y que las pruebas venían de parte tuya, pero en esta noche me doy cuenta que a veces mis decisiones han traído consecuencias negativas a mi vida. Por eso de hoy en adelante me quiero poner en tus manos, quiero que tú me perdones y que me ayudes a decidir cuál es tu voluntad. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.